I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a concluir nuestro tema en 3 partes y hemos estado hablando respecto de si Israel fue o no fue desechado, si realmente esta doctrina o esta teología del reemplazo es bíblica. Y ha quedado descartado de frentón. Hemos visto cómo Dios permitió endurecimiento en su pueblo para incorporar al mundo de los gentiles. Ya hemos visto cómo Dios trabajó para salvar a los gentiles, injertándolos en el olivo natural, el cual es el pueblo de Israel. Y ahora corresponde cerrar esta sección viendo el tiempo en el cual Dios va a restaurar a Israel. Entonces vamos a meditar bajo el título La restauración de Israel, para lo cual terminamos de estudiar Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. Y leeré la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. ¡Wow! Qué magistral manera de cerrar estos 3 capítulos extraordinarios en profundidad teológica y doctrinal. Capítulo 9, la elección de Israel. Capítulo 10, donde habla y profundiza en la justicia que es por la fe. Capítulo 11, donde hemos visto, y ahora vamos a cerrar con estas 3 secciones tremendas: el remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel.
Lo primero que quiero comenzar en todo esto que hemos leído, porque vamos a ver varias cositas importantes, es con esto. Para que Dios vuelva su trato de salvación con Israel para una plena restauración, primero tiene que terminar su trato absoluto con el mundo de los gentiles. Y para eso es clave entender el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siempre en Biblia, cuando aparece, sobre todo en el lenguaje paulino, es decir, las cartas de Pablo, el lenguaje misterio, no entendamos un misterio en un sentido negativo o de espiritismo. Un misterio tiene que ver con algo que estaba secreto, oculto, sin entendimiento, pero a lo cual Dios va a dar entendimiento. Entonces, no es un misterio sin resolver. Siempre cuando Pablo dice os declaro un misterio es porque ahora hay una resolución, hay una revelación respecto de algo que en tiempos anteriores estaban sin comprensión o conocimiento. Por ejemplo, Pablo habla del gran misterio de la iglesia, y ese conocimiento estuvo cerrado al entendimiento de los profetas. Estuvo también cerrado y sellado a la mayoría de los apóstoles, excepto a él. Ahora, habla de otro misterio acá, que tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Quizás en algún momento pueda dedicar un tiempo a la meditación directamente sobre esa temática, pero ahora solo una pincelada para que se entienda. El tiempo de los gentiles, he dicho largo y tendido que comienza a perfilarse, comienza a manifestarse con esa idea de siempre el gentil incorporado al judío. Ponía el ejemplo de Lot con Abraham, ¿se recuerda? Muy bien. Pero técnicamente hablando, el tiempo real de los gentiles, de los paganos, de las naciones paganas, que ya comienzan a aparecer en la profecía bíblica, da inicio con Asiria y Babilonia como los instrumentos de azote de Dios para su propio pueblo rebelde. A la división nacional, después del periodo de Salomón, pasaron muchísimas cosas y Dios tuvo que permitir que naciones gentiles, naciones paganas, fuesen los instrumentos usados por él para corregir a su pueblo. Vemos primero a Siria barriendo con el sector del norte de la nación dividida. Y después de aproximadamente casi 150 años a futuro, vemos cómo el sector del sur, el reino de Judá, cuya capital Jerusalén y el templo fueron arrasados por los ejércitos babilónicos comandados por Nabucodonosor, que da el entendimiento de todo lo que es el tema profético, principalmente los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces comienza ese tiempo denominado el tiempo de los gentiles, con naciones poderosas apropiándose del pueblo de Dios y llevándolo cautivo al exilio o simplemente arrasándolo. Pero ese tiempo comienza ahí y va a tener un tiempo determinado en la profecía bíblica. El asunto es que algunos piensan que el apóstol Pablo en este pasaje pretende decir que el tiempo de los gentiles se acaba con el arrebatamiento de la iglesia. Y de acuerdo a Biblia, ese es un error no menor, porque no se acaba el tiempo de los gentiles con el arrebatamiento de la iglesia. Al menos la Biblia da a entender en la semana 70 de Daniel, que todos conocemos como el periodo tribulacionista, que tiene 2 secciones de 3 años y medio, al menos hasta los primeros 3 años y medio,
más allá del tiempo de la iglesia, todavía Dios va a permitir salvación a los gentiles, pero ya no usando la iglesia como ese pueblo especial que trajo el mensaje de salvación, sino que el Espíritu Santo va a usar otros mecanismos. Va a usar la predicación de 144,000 judíos sellados. Va a usar la predicación de ángeles, lo cual en este tiempo es impensado. Y también va a usar de testigos y testimonio a Moisés y puede ser Elías o Enoc. Me atrevo a decir que Elías, los dos grandes testigos que van a profetizar contra el anticristo y desde Jerusalén al mundo entero. Entonces, podemos ver que Dios va a seguir usando ciertos mecanismos para cumplir su propósito de la salvación al mundo pagano. Pero una vez que eso se concrete, eso tenga un tiempo de fin, terminado ese trato, ahora Dios vuelca exclusivamente su amor a que su propia nación se convierta a Él y reciba y entienda quién es el verdadero Mesías. Entienda usted que el anticristo, el primer pueblo que va a engañar, va a ser a Israel. Y de alguna forma Israel mismo va a propiciar que este ser, que es un engendro mismo del diablo, pueda posicionarse en el gobierno mundial. Mucho de ello va a ser propulsado por Israel mismo, pidiendo un tratado de paz y seguridad frente a las naciones árabes. Entonces hay que ir entendiendo que Pablo está diciendo que va a llegar un día en donde Dios va a terminar su trato con el mundo de los paganos y vuelca absolutamente su amor para salvar y restaurar a su pueblo. Lo extraordinario es que Pablo, obviamente usando la Septuaginta, que fue la versión griega que más usó como base fundamental para desarrollar lo que ahora es el Nuevo Testamento, esta versión surge en la escena en el periodo del silencio profético. Se cierra el mensaje a través de Malaquías y recién se reanuda la voz de Dios con el Bautista, el último profeta conforme al marco del Antiguo Testamento, y después, como dice el autor de Hebreos, ya Dios habla de forma plenamente autoritativa y absoluta con su Hijo. Así comienza la carta a los Hebreos. Ahora el mensaje se extiende a través de la iglesia, estamos claros en eso. Pero Pablo cita la Septuaginta, cita pasajes del Antiguo Testamento, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, ¿por qué Pablo no dijo ahí donde está Isaías? Porque hasta ese tiempo no estaba, digamos así, la Biblia seccionada por capítulos, versículos y subtítulos. Entonces, por eso dice, como está escrito. Pero ahora Dios nos hace la tarea fácil, porque sí podemos saber qué está citando Pablo, y aquí mismo la Reina Valera 1960 nos aporta en letras chiquititas los pasajes. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob pasa a ser un nombre simbólico del pueblo de Israel, dado que surge de los lomos de Jacob. Y está citando para nosotros Isaías capítulo 59, versículo 20. Léalo en casita. Y después cita a Jeremías, capítulo 31, versículos 33 al 34, donde dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Precisamente la sección del capítulo 31 del libro de Jeremías habla del nuevo pacto. Ya desde los labios de Jeremías, en el tiempo de la destrucción prácticamente de Jerusalén, de Judá, del sector del sur, Dios está diciendo que iba a ser un nuevo pacto. Ahí está la gran evidencia de la obra que Dios haría para salvar al mundo de los gentiles a través de la bendición del pueblo judío, pero sustentado en la crucifixión de su propio Hijo, por lo cual Israel tuvo que rechazar a su Mesías. Por eso está este misterio. ¿Cuál gran misterio? Israel en parte se endurece para que ahora entre en la escena la salvación a los gentiles, pero ese tiempo tiene una fecha de caducación.
una vez que se acabe ese tiempo, nuevamente ahora Dios, a Israel que lo tenía en la banca, lo mete a la cancha de fútbol a terminar el partido. Podríamos decir, una ilustración tan sencilla, que el plan de salvación es como un partido de fútbol, de dos tiempos, en donde en el primer tiempo Dios le plació poner en la cancha a la iglesia. Ahora va a terminar el primer tiempo del partido y el que va a entrar a terminar ese partido va a ser Israel, donde en primera instancia Israel tendría que haber jugado el primer tiempo, pero como se endureció o Dios permitió el endurecimiento y no aceptaron al Mesías, ahora el árbitro los dejó en descanso, los mandó a la banca. Y el director técnico dijo, bien, ahora, cuando termine el tiempo de los gentiles, se acabe el primer tiempo del partido, ahora Israel entra a la cancha a terminar esta historia. Y esta historia termina con Dios amando y restaurando a su pueblo, salvándolo. Pero hay que entender algo. Cuando dice todo Israel será salvo, se comprende que también van a haber individuos que no van a recibir al Mesías. Así como en el mundo de los gentiles no todos recibirán a Cristo como suficiente Señor y Salvador, también van a haber israelitas apóstatas que nunca van a recibir a Cristo. Y esto de la elección no es un tema por individuo, es por colectivo. Israel es el pueblo elegido o escogido por Dios, el conjunto, a través de un individuo que fue Abraham. Ahora, la iglesia es un conjunto de escogidos para salvación, rescatados del mundo gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, podemos decir que no es que exista literalmente una elección individuo por individuo, porque cada individuo que nace también tiene la responsabilidad de decidir si acepta o rechaza el amor de Dios en la persona de Cristo. Entonces continúa diciendo el apóstol a partir del versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y eso es una realidad. Hasta el día de hoy, gran parte de el Israel étnico principalmente es enemigo de la cruz. No aceptan el Nuevo Testamento, por ende no aceptan todavía a Jesucristo como su Mesías. Obviamente igual hay judíos mesiánicos. Hay un pequeño porcentaje que sí ha creído en este tiempo, pero es el mínimo comparado con el pueblo en general. Pero dice que son amados por causa de los padres. No se olvide que Dios dejó grandes promesas a los patriarcas, principalmente a Abraham. Y esas promesas no todas se han cumplido. Y no todas se van a cumplir en el tiempo de la iglesia. Muchas se van a cumplir en el periodo de la tribulación y otras tantas terminarán de cumplirse en el periodo del milenio, que es la última dispensación bíblica. Ahora, aquí hay un versículo que hay que saber discernir, que a veces lo usamos hasta fuera de contexto. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A veces simplemente lo usamos para decir, no importa que te descarríes, te vas con los dones. Aquí lo que está diciendo respecto a dones y llamamiento, está hablando del profundo amor de Dios que ha llamado a un pueblo para amarlo y guardarlo. Aquí más que enfocarse en el que recibe los dones, hay que enfocarse en quien los entrega. Está diciendo el texto en el fondo aquí que Dios es fiel a sus promesas. Y Dios sus promesas las cumple eficazmente. Va a terminar de cumplir las promesas sobre la iglesia y va a retomar el trato de salvación para salvar y restaurar a Israel, donde también terminará de cumplir sus promesas. A eso se refiere el texto. Ahora, el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí viene el juego de palabras extraordinario. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Se recuerda que les decía que no consiste la salvación en que el cristiano se haga judío. Aquí se confirma. La salvación va a consistir en que el judío se haga cristiano. No somos salvos por el judaísmo, somos salvos por Cristo que nació como judío. ¿Se entiende? ¿O me hago entender? Muy bien. Por ende, Pablo está diciendo, ellos se endurecieron, ellos desobedecieron, y gracias a ello, tú, gentil, yo gentil, alcanzamos misericordia. No se olvide que Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, tengo que educar a los gentiles en esto, y a mi pueblo también. Entonces ahora Pablo dice, ellos fueron desobedientes, rechazaron, para que tú alcanzaras misericordia. Ahora tú, como alcanzaste misericordia a través de tu testimonio, el judío en su momento también va a alcanzar misericordia de parte del Altísimo. ¿Y la razón cuál es? 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es el que permitió esto. Y esto viene de mucho antes, cuando permitió que un ángel creado de una forma extraordinaria se revelara, cuando permitió que esto se replicara en el huerto, cuando permitió que su pueblo se endureciera, cuando permitió que el mundo se cayera a pedazos, pero frente a eso Él extiende su amor a través de la obra de su Hijo, suficiente para salvación del mundo. Y es aquí donde poéticamente quiero centrar mi mente en la emocionalidad de Pablo, que él mismo se sorprendía de la extraordinaria riqueza del amor y de la sabiduría de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundo, es extremadamente profundo esto, no lo alcanzo a entender a cabalidad, sus juicios, e inescrutables sus caminos, algo mucho más allá del entendimiento en lo que hizo Dios. Por supuesto que sí. Esto va mucho, pero muchísimo más allá de nuestro intelecto y racionalidad. A no ser por el Espíritu de Dios, jamás nadie habría podido siquiera imaginar este perfecto plan de salvación. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aquí Pablo está citando nuevamente Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 13. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Está citando a Job, capítulo 41, versículo 11. Y es ahora en la doxología, en las palabras de alabanza finales, cuando dice esto. Porque de él, atención, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cierra glorificando al Dios Trino. Todo es de él. Todo es por él y todo es para él. En esto no hay mérito humano. En esto hay gloria y mérito divino. 3 conclusiones finales. Número 1. Sin lugar a la duda, Israel será restaurado, a Israel será salvo. Número 2. Al igual que en el caso nuestro, no todos serán salvos, aunque todos tienen la posibilidad, también habrá un pequeño remanente de israelitas que van a endurecerse hasta el final para condenación, lamentablemente. Pero eso ya no es porque Dios no haya dado la oferta de salvación. Y número 3, no olvidar que ese tiempo de los gentiles se extiende más allá del tiempo de la iglesia, para que Dios, su amor, lo vuelque nuevamente hacia su pueblo escogido. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno.
de ustedes. My Lord's gonna lead me out to pilgrim land. And I know my Lord's gonna lead me out